En enero de 2019, la policía española recibió un mensaje perturbador. Una madre de 27 años de 2 hijos había desaparecido sin dejar rastro. Según el testimonio de su esposo, ella salió de la casa después de una fuerte discusión y no regresó. Pero eso era solo el comienzo de la historia, ya que durante la investigación salieron a la luz hechos que eran alarmantemente crueles. Ramina Núñez Rodríguez nació en el año 1990 en un pequeño pueblo de Paraguay. Era hija de Miriam Rodríguez y de un hombre del que no se pudieron encontrar informaciones. La vida en su familia no era fácil, ya que eran pobres. A pesar de ello, Miriam logró proporcionar una educación decente a sus hijas, Ramina y su hermana menor. En su hogar, frecuentemente ocurrían varios inconvenientes y dificultades. Por lo tanto, cuando Ramina se convirtió en adolescente, decidió no quedarse de brazos cruzados. Comenzó a trabajar para ayudar financieramente a su madre y aliviar las preocupaciones familiares. Cuando Ramina cumplió 18, se convirtió en madre. A su hijo lo llamó Lucas. El padre del niño, Cristian, resultó no ser quien Ramina esperaba para formar una familia, y se separaron. Con el nacimiento de su hijo, Ramina comenzó a pensar seriamente en el futuro. En Paraguay, el dinero nunca era suficiente, y ahora tenía que cuidar no solo de sí misma, sino también de Lucas. Ramina decidió que algo tenía que cambiar. Se puso en contacto con su tía, que vivía en España, y ésta le ofreció venir a su casa. Ramina vio esto como una oportunidad para una vida mejor para ella y su hijo. En el año 2010, llena de esperanzas y sueños, Ramina hizo sus maletas y se dirigió a España. Soñaba con encontrar algo nuevo y bueno para sí misma. Dejó a su hijo con su madre para poder establecerse tranquilamente en el nuevo lugar. En España se mudó con familiares, su tía y su primo, y comenzó a buscar trabajo inmediatamente. Su principal objetivo era ganar tanto dinero como fuera posible para traer rápidamente a su hijo con ella. Para sorpresa de Ramina, se enamoró nuevamente. Todo comenzó cuando conoció a un hombre de Ecuador. Él trabajaba en la construcción, al igual que ella, y había venido a España en busca de una vida mejor. Al principio todo iba de maravilla. Ramina incluso tuvo un segundo hijo. Pero con el tiempo, algo salió mal, y ella y su pareja discutían a menudo. Finalmente, decidieron que sería mejor separarse. Ramina se quedó en España después de dar a luz a otro hijo y tras otra relación fallida. No sabía qué hacer, pero estaba segura de que quería quedarse en ese país. Por lo tanto, comenzó a alquilar un apartamento con una amiga para de alguna manera reducir los gastos. Apenas había superado la segunda separación, cuando tuvo que enfrentarse a un desafío aún más grave. Le diagnosticaron cáncer. Fue un verdadero choque para ella. Pasó varios meses en la clínica, sometiéndose a un tratamiento difícil, que afortunadamente tuvo éxito. Ramina superó la enfermedad, pero el tratamiento dejó marcas. Perdió parte de su cabello. Sin embargo, encontró una manera de verse bien, usando pelucas y extensiones de cabello, y continuó sonriendo, como siempre. Después de su recuperación, Ramina sintió que era hora de cambiar algo en su vida. Estaba lista para empezar de nuevo, no solo en el trabajo, sino también en su vida personal. Todavía tenía la esperanza de encontrar el verdadero amor. Un día de primavera del año 2017, Ramina conoció a Raúl Díaz Chacón en una fiesta y sintió inmediatamente una fuerte atracción hacia él. Raúl era 14 años mayor que ella, ya tenía 2 hijas de un matrimonio anterior y trabajaba como ingeniero en el campo de las tecnologías energéticas. Ramina estaba impresionada por este hombre y no paraba de hablar de él con sus amigas. Raúl también parecía no ser indiferente hacia ella. Le hacía sorpresas, le regalaba flores y regalos, siempre era tierno y cuidadoso. Pronto, Ramina comenzó a soñar con un futuro juntos con Raúl. Ramina estaba llena de esperanza y alegría porque creía haber encontrado finalmente a su verdadero amor. Soñaba con una vida familiar con sus 2 hijos y Raúl.
pero no todos compartían su entusiasmo. Sus amigos eran escépticos acerca de la diferencia de edad entre Ramina y Raúl y sentían que algo no estaba bien con él. Por otro lado, a Raúl no le importaba la opinión del entorno de Ramina. Estaba seguro de sus sentimientos y quería hacerla su esposa. Su relación avanzó rápidamente y a principios del verano de 2018 decidieron comenzar una vida juntos. Eligieron Lanzarote, un lugar con hermosos paisajes y casas lujosas, y se establecieron en una de estas casas en la ciudad de Costagesa. Raúl le prometió muchas cosas a Ramina al mudarse a la nueva casa. Dijo que cuidaría de ella, como si fuera lo más importante en su vida, y que formarían una verdadera familia junto con los niños. Raúl la convenció de casarse con él y sugirió vivir primero los dos solos, para conocerse mejor. Ramina estuvo de acuerdo con su idea. Decidió llevar a su hijo menor con su madre a Paraguay, donde ya estaba su hijo mayor. Cuando Ramina regresaba a Paraguay el 19 de agosto, su madre notó varias peculiaridades. Entre ellas estaba un vendaje en el cuello de su hija. A las preguntas sobre su propósito, Ramina respondió que estaba experimentando dolores en la espalda. Poco antes de eso, apenas unos días antes de su boda, que tuvo lugar el 10 de agosto, Ramina vivió un incidente desagradable. Ese día, cuando estaban en Lanzarote, tuvo que enfrentarse al comportamiento indigno de su esposo Raúl. Él levantó la mano contra ella, lo que podría haber sido una advertencia sobre el peligro de su matrimonio con él. Sin embargo, a pesar de esto, Ramina decidió continuar con la relación. Raúl, intentando enmendar su culpa, le presentó un par de ramos de flores y prometió no repetir sus acciones. Al final, Ramina no acudió a la policía y continuaron preparándose para la boda. La madre, observando a su hija Ramina, nota moretones que la joven intenta ocultar cuidadosamente de ella, tratando de explicarlo como un golpe accidental contra una mesa. Pronto Ramina le cuenta a su madre que su esposo quería que pasara más tiempo con su familia en Paraguay, aunque acababan de casarse. La mujer piensa que es un gesto considerado de su yerno, especialmente considerando el costo del boleto. Sin embargo, ella no sospecha que Ramina tomó el dinero para el boleto de su hermana menor. Para Ramina, regresar a España significa volver a una vida lejos del cuento de hadas con el que soñaba. Su esposo Raúl está profundamente involucrado en sustancias prohibidas, aplicando fuerza física, lo que convierte su vida en una verdadera pesadilla. La vida de Ramina cambió radicalmente. Conocida por su energía y optimismo, se volvió constantemente retraída y reservada. La razón de esto fue el comportamiento sistemáticamente malo de su esposo Raúl, que deterioraba su relación cada día más y más. El miedo a su esposo y su posible agresión hizo que Ramina buscara apoyo en sus amigos. Compartió con ellos sus temores, expresando preocupación por el peligro que su vida enfrentaba. El 19 de diciembre ocurrió lo que tanto temía. Después de otro incidente ruidoso, donde Raúl usó fuerza física, Ramina, con moretones y experimentando un dolor agudo en las costillas, buscó ayuda médica. Pero antes de que los médicos pudieran ayudarla, Raúl llegó al hospital, convenció a Ramina de regresar a casa, renunciando a la atención médica necesaria. Esta decisión resultó fatal y, en última instancia, condujo a consecuencias trágicas para Ramina. El camino de vida de Ramina, inicialmente lleno de alegría y energía, se convirtió gradualmente en un camino de sufrimiento y desesperación, terminando en tragedia, condicionada por la sumisión incondicional a un esposo cruel y despótico. La noche del 31 de diciembre, tuvo lugar una conversación telefónica entre Ramina y sus padres. Discutieron planes para los próximos días, decidiendo hablar nuevamente el 1 de enero. Pero cuando llegó el nuevo día, Ramina no respondió a varias llamadas de su madre. Preocupada, la madre intentó contactar al yerno, pero él también permaneció en silencio. Con cada día que pasaba, la preocupación de la madre solo aumentaba. El 7 de enero del año 2019,
la madre finalmente pudo comunicarse con Raúl. El hombre compartió que en la víspera de Año Nuevo hubo un conflicto entre él y Alina. Alina le pidió a Raúl 5.000 euros para transportar a sus hijos a España, pero él se negó, citando su falta de disposición, lo que fue la causa de su discusión. Raúl salió de casa para evitar más desacuerdos. Al regresar, descubrió que Ramina se había ido, llevándose 200 euros, su ropa, así como su teléfono móvil y el teléfono de Raúl. Raúl trató de tranquilizar a la madre de Ramina, asegurando que no era la primera vez que Ramina se iba durante una pelea y que pronto regresaría, pidiendo disculpas, como había sucedido antes. Sin embargo, los familiares de Ramina estaban insatisfechos con tal explicación e insistieron en que Raúl informara a la policía sobre su desaparición. El 8 de enero, Raúl se dirigió a las autoridades de la Guardia Civil con una declaración sobre la desaparición de su esposa Ramina. También detalló los detalles de la desaparición de su esposa. Según Raúl, en la víspera de Año Nuevo, tuvieron una discusión, como resultado de lo cual se separaron y Ramina se fue de casa. Al regresar a casa el 1 de enero, descubrió que su esposa Ramina había desaparecido. Junto con ella desaparecieron dinero, ropa y su teléfono. Raúl supuso que se había ido por unos días para calmarse y reflexionar sobre lo sucedido, ya que algo similar había ocurrido antes, por lo que no se apresuró a informar a las autoridades. Sin embargo, durante el interrogatorio, su comportamiento pareció sospechoso a la policía y generó dudas sobre su historia. Dándose cuenta de que se había convertido en objeto de atención de la investigación, Raúl decidió dar una entrevista a los medios, donde se presentó como un esposo preocupado por el destino de su esposa. Este intento de fortalecer su imagen generó aún más sospechas entre las autoridades. La investigación de la desaparición de la mujer llevó a la policía a descubrimientos inesperados sobre su matrimonio. Inicialmente se suponía que podría haber ido a Madrid o Valencia, donde tenía conocidos. Sin embargo, pronto se descubrió que su desaparición estaba relacionada con su esposo. Familiares y amigos afirmaron que el hombre estaba de alguna manera involucrado en su extraña desaparición. La policía, tras una investigación exhaustiva, encontró indicios de uso de fuerza física en la relación de la pareja. En particular, se descubrió que la mujer había presentado una denuncia por maltrato el 8 de agosto del año 2018, que pronto retiró. Además, hubo otro incidente 3 días antes de su desaparición. Así, la versión de que se había ido por su propia voluntad rápidamente perdió su relevancia. Varios meses antes de la desaparición de Ramina, Raúl, según conocidos, insistió en enviar a su hijo menor a Paraguay, alegando el deseo de pasar tiempo solo los dos. Este hecho también atrajo la atención de los investigadores. Además, durante la investigación, se encontraron mensajes de Ramina a sus amigos en los cuales afirmaba haber sido atacada por Raúl. En el marco de la investigación de la desaparición de Ramina, la Guardia Civil observó de cerca a su esposo Raúl. Él levantó sospechas entre los investigadores, ya que reportó su desaparición solo después de 7 días. Raúl, quien ya se había convertido en el principal sospechoso, no pudo ser arrestado por falta de pruebas convincentes. Por esta razón, para recopilar más evidencia, las autoridades decidieron escuchar sus conversaciones telefónicas secretamente. Durante varios días, todas las llamadas telefónicas de Raúl fueron minuciosamente revisadas, pero nada indicaba su participación en la desaparición de su esposa. Sin embargo, el 13 de enero ocurrió una llamada que cambió significativamente el curso de la investigación y generó sospechas entre los investigadores. En un estado de pánico, Raúl buscó el consejo de su primo, quien trabajaba en la policía, relatándole detalladamente los eventos que ocurrieron en la noche de Año Nuevo con Ramina. Al contar su versión de los hechos, mencionó que en la víspera de Año Nuevo, mientras celebraban, bebieron juntos. De repente, Ramina comenzó a gritarle, exigiendo dinero para transportar a sus hijos desde Paraguay.
La negativa de Raúl condujo a una discusión entre ellos, y la situación empezó a caldearse. Para evitar un deterioro mayor de las circunstancias, decidió abandonar la casa, pero su regreso después de una hora resultó en un choque. Encontró a Ramina inconsciente en el baño. Los desesperados intentos de Raúl por revivirla fueron en vano, y se dio cuenta de que había dejado de respirar. Atemorizado por la posibilidad de que la policía pudiera sospechar de él en el crimen, decidió eliminar las evidencias del incidente, pero su primer intento de quemar todas las pruebas en la barbacoa fracasó. A pesar de las largas horas de intentos, no logró ocultar las huellas. Entonces, Raúl ideó otro plan. Distribuyó las pruebas en diferentes bolsas y las colocó en la lavadora. El 3 de enero, Raúl se dirigió a una zona remota de la isla para deshacerse de las bolsas con las pruebas en el mar, utilizando un coche alquilado. Al enterarse de lo ocurrido, su hermano le aconsejó que se entregara a las autoridades. Sin embargo, Raúl rechazó esta idea, argumentando que ya no importaba, ya que los eventos habían avanzado demasiado. A mediados del mes de enero, Raúl fue detenido en su propio apartamento, ya que la policía tenía pruebas irrefutables de su implicación en el crimen. La grabación de una conversación que le fue presentada sirvió como base para cambiar su relato inicial sobre la muerte de su esposa. Raúl insistió en que al regresar a casa después de una discusión acalorada, encontró a Ramina ya sin signos de vida. Él supuso que la causa de su muerte fueron las sustancias prohibidas encontradas en el lugar. Además, Raúl confesó haber destruido todas las posibles evidencias de su presencia, señalando los lugares donde se deshizo de ellas. Sin embargo, la versión presentada por Raúl generó desconfianza entre los investigadores. Familiares y testigos que conocían a Ramina afirmaron unánimemente que ella nunca había tenido contacto con sustancias ilegales y no era propensa a hacerse daño. Utilizando las coordenadas proporcionadas por Raúl, la Guardia Civil organizó una extensa búsqueda en el mar. Durante 3 días, con la ayuda de helicópteros y un equipo de buzos, se inspeccionaron meticulosamente todas las áreas indicadas, pero no se encontraron pruebas. Esto solo reforzó las sospechas de que la historia de Raúl era una invención. En la víspera del juicio, llevado a cabo el 16 de enero, Raúl fue presentado ante el tribunal. Fue acusado bajo varios cargos. Al inicio de su testimonio, afirmó que no sabía dónde se encontraba Ramina. Sin embargo, más tarde confesó haber destruido todas las pruebas relacionadas con el caso, aunque negó haber cometido el crimen. Según él, la encontró ya sin signos de vida y, temiendo ser acusado, decidió deshacerse del cuerpo. Estas circunstancias convencieron al juez de la necesidad de su detención, ya que había razones suficientes para sospechar de su participación en el crimen. El día siguiente al arresto de Raúl, el 17 de enero, los investigadores decidieron cesar la búsqueda en la costa debido a dudas sobre la veracidad de su testimonio. Centraron su atención en examinar detalladamente cada paso de Raúl y buscar pruebas en su casa. Durante el registro del domicilio familiar, encontraron evidencia de sus compras sospechosas, que incluían pintura y soda cáustica, realizadas desde el 2 hasta el 6 de enero. Estos detalles aumentaron las sospechas, especialmente considerando que Raúl había alquilado un automóvil durante esas fechas, recorriendo más de 1000 kilómetros. En el maletero del coche alquilado, gracias al trabajo de un perro especializado, se encontraron rastros de ADN, indicando su uso para transportar a su esposa. Durante un registro detallado de la casa de los cónyuges, los investigadores encontraron rastros de ADN en varios rincones de la vivienda, en la ducha, el dormitorio y en una manta. Además, se encontraron uñas femeninas con partículas de piel del acusado, lentes de contacto esparcidos y pestañas postizas por toda la casa, lo que sugería una resistencia previa al evento. Después de esto, los investigadores reanudaron la búsqueda de pruebas, pero, a pesar de todos los esfuerzos,
no se obtuvieron resultados. Sin embargo, mantenían un rayo de esperanza vinculado a los resultados del análisis en el Instituto de Medicina Forense. Se analizó un hallazgo encontrado por un turista en la playa de las Cucharas en Costa Teguise, a solo unos kilómetros de la casa de Ramina y su esposo. El hombre, que lo encontró el 5 de enero, inicialmente pensó que era parte de un delfín y no le dio importancia hasta que se enteró de lo ocurrido con Ramina. Reconociendo la posible importancia de su descubrimiento, se puso en contacto con la Guardia Civil. El 21 de febrero, la investigación confirmó la conexión del hallazgo con el caso de Ramina. Durante el proceso judicial, la Fiscalía presentó un resumen de los eventos, basándose en las palabras del acusado Raúl. Según su versión, al inicio del Año Nuevo, cuya hora exacta no se pudo determinar, Raúl realizó acciones planificadas contra Ramina. Sin embargo, los detalles de estos eventos permanecieron claros. Posteriormente, Raúl desarrolló una estrategia para eliminar las evidencias. Como destacaron los investigadores, comenzó la preparación en una de las habitaciones superiores de su vivienda. Luego, durante varias horas, eliminó evidencias utilizando una parrilla. El tercer día de enero, Raúl alquiló un coche con el que recorrió más de 1000 kilómetros en varios días, intentando encontrar un lugar adecuado para deshacerse de las evidencias restantes. La culminación de la larga investigación llegó al final del año, cuando el tribunal finalmente completó el estudio de todos los detalles del caso de Raúl. Sin embargo, el inicio de las audiencias judiciales se retrasó por varias razones. La primera y principal fue una situación de crisis sanitaria mundial, que ralentizó significativamente el proceso. Además, hubo un cambio del juez encargado del caso, y el acusado cambió de abogados varias veces. El tan esperado juicio comenzó el 2 de junio de 2023, después de todos los procedimientos burocráticos. Raúl, que durante 4 años insistió en que había encontrado a Ramina sin signos vitales y había escondido las pruebas debido a un estado de shock, admitió su delito al inicio de la sesión. Explicó que el delito se cometió en la madrugada del 1 de enero de 2015. En la audiencia celebrada el 6 de junio, los testimonios de los expertos forenses jugaron un papel clave. Pusieron en duda la veracidad de las palabras del acusado sobre sus acciones después del incidente contra Ramina. Los expertos enfatizaron que no se podía afirmar con certeza si sus palabras eran verdaderas. Especularon que la temperatura de la barbacoa mencionada por el acusado no podría alcanzar los 350 grados, lo que deja dudas sobre la posibilidad de obstruir completamente las evidencias. Además, los expertos analizaron detenidamente los detalles proporcionados por Raúl sobre la comisión del incidente. Evaluaron críticamente cada aspecto de su relato, lo que los llevó a la conclusión de que el testimonio del acusado no era confiable. El 9 de junio de 2023, el Tribunal de Última Instancia emitió una sentencia en el caso de Raúl Díaz. Por el delito cometido involuntariamente, fue condenado a 12 años y 6 meses. Además, por trato inadecuado a su esposa, se le impuso 1 año y 9 meses más. Por el suceso en el hotel en Lanzarote, a Raúl se le añadieron 6 meses. Además, por una serie de otras faltas, se le impuso 1 año más. Así, el total de su condena fue de 15 años, 9 meses y 4 días. Al anunciar la sentencia, el juez destacó especialmente la habilidad de Raúl para esconder pruebas. También se señaló que Díaz reconoció su tendencia a la confianza en sí mismo, lo que llevaba a conflictos. Al final del proceso judicial, Raúl fue enviado a un centro de reeducación para cumplir su sentencia.